Arcane está lleno de simbolismos, hasta el mínimo detalle tiene su porqué, y esto es una de las cosas que hace tan especial esta serie. Pero el significado de la cárcel es una genialidad, y se lo guardaron hasta el final. Vamos con el análisis. Primero dejemos a un lado un ratito el paralelismo que la primera vez que se conocen es en la cárcel, y su primera vez también es en la cárcel. Es importante, lo sé, pero creo que hay algo más que supera esa coincidencia. Les explico. Empecemos desde el principio. La primera escena donde se ve una cárcel o una celda es en el capítulo 4 de la primera temporada, cuando Caitlyn conoce a Vi. A pesar que la razón por la que Vi está ahí es injusta, ya que fue por culpa de Marcus, recordemos que Vi aceptó ir a la cárcel por su familia, para que los vigilantes ya no busquen a los culpables de la explosión en Piltover, y así lograr que ya no exista una pelea, o en este caso otra guerra. Aquí Vi, a pesar de ser tan joven, supo aceptar su responsabilidad y las consecuencias de sus acciones, en este caso el robo en Piltover. Esto es un código para Vi, poner a su familia y a las personas que ama primero, el compromiso de protegerlos, y ese código lo mantendrá por mucho tiempo. Será algo muy representativo de Vi. Para llegar a comprender el simbolismo de la cárcel, tengo que presentarle los códigos de las tres principales. Solo así podrán ver el panorama general del asunto. Ahora, ¿cuál es el código de Jinx? En la primera temporada era contentar a Silco, hacer que él esté orgulloso de ella y tener su aceptación, o en este caso su aprecio, para llegar a sentirse útil con su manera caótica de actuar. Por eso, cuando ese caos se salía de control, las voces sonaban más, ya que su ansiedad la torturaba, que le falló a Silco, que otra vez lo hizo mal. Después que Silco muere, ese código ya no tiene tanto peso. Nunca le importó sentarse en su silla para mandar. Jinx no quiere ser la líder de todo lo que creó Silco, y eso se lo ve en la canción Sucker. Ya luego de pensarlo, toma la única forma donde ella se ha sentido a gusto: el caos. Y esto se intensifica más cuando ve a Vi como vigilante, y su odio hacia los vigilantes crece. Aquí regresa el compromiso de vengar a sus padres. Recordemos que Jinx de pequeña quería pelear con los vigilantes, y eso es algo que se mantuvo muy dentro de ella. Después de la pelea con Vi, pasan los meses, y su único compromiso era cuidar de la pequeña Isha. Ni siquiera su código de odiar a los vigilantes estaba presente en su vida. Aquí Jinx ya estaba cansada de todo, y sobre todo no quería arruinar lo que tenía con la pequeña, y solo se mantenía ahí porque esperaba que Silco le hablara, le aconsejara o la guiara. Aquí su código de obedecer a Silco continúa. Todo cambia cuando se encuentra con su primer deber que tuvo de pequeña, que es ayudar a su familia, en este caso ayudar a Vander. Por eso hizo todo lo que pudo para salvarlo. Fue a hablar con Vi, alguien que la decepcionó por hacerse vigilante. Aquí Jinx rompe el código de odiar a los vigilantes, a pesar que ahora, en este punto, Vi no lo es. Sin embargo, ella le recuerda y le reclama que lo fue. Y esto también sucede aquí, cuando ayuda a Caitlyn, alguien que odió por mucho tiempo. Rompe por completo ese código, por su familia, el compromiso más importante para Jinx. Ahora, ¿cuál es el código de Caitlyn? En la primera temporada es simple: hacer justicia y ayudar a Vi. En esta segunda temporada se complica un poco más, porque su odio la lleva a hacer cosas que ella odia. Por eso dice esto: me odié a mí misma. Su código es atrapar o matar a Jinx, hacer justicia como sea, y que sus emociones no intervengan en este nuevo código. Por eso se aleja del afecto de Vi cuando ésta intenta consolarla, también cuando la llama Cupcake en el reencuentro. Así que las cosas quedan de esta manera. El código de Vi es proteger a todos, pero sobre todo a las personas que ama. El código de Jinx es proteger y cuidar a su familia, la poquita que le queda. El código de Caitlyn es hacer justicias, sin sentimentalismos. Ahora la escena clave. No, esa no. Esta. Tranquilidad. Cuando Jinx está en el calabozo, por fin Silco se le presenta. Ella le dice que ya es tarde, y lo es para ella, porque perdió todo por lo que luchó y cuidó con tantas ganas, Isha y Vander. Aquí hablan que hubiera sido más compasivo matar a Vi
que encerrarla. Pero lo que responde Jinx es completamente fuera de su personalidad caótica. No es compasivo matar. Esto lo dice la joven que mataba sin remordimientos a saunitas, a vigilantes y a personas de Piltover. Esta sola frase demuestra su remordimiento de todo su pasado. Silco le dice que no es compasivo, es un ciclo, que esto viene mucho antes que ellas dos y que solo continuará. Aquí Silco le trata de decir que ella entró en ese ciclo de venganza y de muerte por consecuencias de otras personas. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros nos creamos nuestras propias cárceles. Esto es lo importante. Esto le hace ver en otra perspectiva sus decisiones y las decisiones de los demás. Nuestras barreras son las promesas, los códigos y compromisos que nos ponemos, que nosotros decidimos tener. Los muros son los que nos limitan y nos bajan la autoestima. Las celdas que nos forjamos son nuestras identidades. Nosotros mismos somos los responsables de poner las limitaciones. Nosotros mismos ponemos las barreras que mantienen vivo nuestro deber o compromiso, que evitan que no nos salgamos fuera de eso. La cárcel que nos creamos todos es lo que nos hace ser nosotros. Y no lo digo yo, lo dice Silco. Si se dan cuenta, Jinx está en el muro, en la oscuridad. Ella está limitada. Ya no hay nada por qué vivir. Su autoestima está por los suelos por recordar tantas muertes que causó, sobre todo la mamá de Caitlyn. Está destrozada por la muerte de Isha y de Vander, pero es ella la que decide estar ahí. Ella decide que quiere morir. Nadie más lo decide por ella. Ese es el muro que se puso. Ahora, cuando Silco vuelve a hablar, lo vemos fuera de las barras, porque él ya se liberó de su celda, porque eliminó ese código que tenía con Vander, ese compromiso de hermanos que tenían. Ahora, él le dice que cree que el ciclo solo se rompe cuando uno se aleja. Es importante la palabra creo, ya que él nunca se alejó, nunca dejó el poder, y el ciclo de violencia continuaba. Pero al decirle esto a su hija, le da una salida, la única válida ahora. Por cierto, la esfera de cristal, ella no lo tiene aquí, pero piensa en eso y lo visualiza, ya que quiere morir con esa bomba. Y aquí llega Vi, como siempre tratando de salvarla y protegerla, como es el código de Vi. Jinx le dice, nunca te vas a rendir conmigo, ¿verdad? Esto no es una pregunta como tal, es una afirmación. Vi jamás dejará su código de proteger a su familia o a las personas que ama. Por eso Jinx la golpea y se aleja, porque debe liberar a Vi de sus limitaciones. La primera, que no debe hacerse responsable de ella, que ella ya no es una niña que tiene que cuidar lo que hace en todo momento. La segunda limitación, que no debe sentirse culpable por estar feliz. Esto lo dice porque Vi no puede ser completamente feliz con Caitlyn, sabiendo que es una vigilante y que Jinx odia a los vigilantes. Y la tercera, que debe estar con Caitlyn. Esto lo dice porque Jinx aquí, en esta escena, vio que Caitlyn traicionó su código por Vi, por eso fue esta expresión de Jinx. Aquí ella vio hasta dónde llegaría Caitlyn por Vi. Y por eso la salvó. No fue por Caitlyn, fue por Vi, porque Vi ama a Caitlyn y no iba a permitir que Vi sufriera esa pérdida, no después de verla destruirse por meses. Aquí Jinx supo que ambas se merecen estar juntas. Jinx, antes de irse, libera por completo a Vi de su culpa, de su responsabilidad y sus preocupaciones. Luego dice algo curioso, no hay versión buena de mí. Gracias al capítulo 7 sabemos que no es así. Y sin embargo, aquí, al liberar a Vi, ella es una mejor versión en este momento. Luego le dice que romperá el ciclo. Aunque el ciclo, para romperse, uno solo debe alejarse, Jinx opta por otra opción, morir. Por eso, se deja tragar por la oscuridad. Ahora sí, esta escena. Lo primero que vemos es a Vi cubierta por las sombras de las barreras de la celda, y gracias a eso ella está aquí, porque su código siempre es proteger y cuidar. Recuerden, las barreras son los códigos o compromisos, los muros son las limitaciones y baja autoestima. Luego, los mismos planos de la primera vez que se ven son copias de planos. Caitlyn abre la puerta, pero Vi continúa en su lugar, con las sombras de las barreras en su espalda. Ella toca el muro. Limitación, recuerden, y se culpa por liberar a Jinx, y que fue estúpida por confiar, y que lo hizo a espaldas de Caitlyn, traicionándola. La autoestima de Vi está muy baja aquí, está tocando el muro, y al igual que Jinx está de frente a este muro, está triste por fallar de nuevo. Ella dice todo esto creyendo que Caitlyn le reclamará como esa vez, que se enojará con ella y se alejarán de nuevo.
Por eso se autocompadece, porque de nuevo se equivocó. No le da la cara a Caitlyn por la culpa, incluso lo dice: por estas decisiones pierdo a todos. Caitlyn nota esto, sobre todo la herida de su puño. Ve cómo Vi empieza a autocompadecerse, incluso a insultarse. Y ella entiende por qué lo hace. Sabe que Vi creía que ella se enojaría y se pelearán de nuevo. Por eso va relajada y con una sonrisa le dice que You really think I needed all the guards at the Hex Gates? Caitlyn también toca el muro, pero de una manera relajada, sin preocupaciones, y su mirada es solo a Vi. Y con esa frase, resume todo esto: confío en ti y en ella, perdoné a tu hermana, le di una segunda oportunidad, ya no siento odio, rompí mi código de hacer justicia sin emociones, y todo fue por ti. ¿Dónde se ha visto esta cara de Caitlyn antes? Aquí, donde está modo conquista o coqueta. Aquí Caitlyn fue con su segunda intención. Ella está totalmente tranquila por lo que hizo. Ni siquiera se siente mal o preocupada que dejó ir a la persona más buscada de Piltover. Ella está sin ningún peso de culpa. Y todo esto por sus nuevas barreras. Su nuevo código de siempre apoyar y confiar en Vi. También el código que debe tener empatía al ser la representación de la justicia. En este momento le quita la culpa a Vi, porque esta vez Vi no se equivocó, lo hizo bien, y Caitlyn no está enojada con ella, y no la perderá de nuevo. Y algo gracioso aquí, ella le dice lo predecible que es Vi, y Vi, sin aguantar más su alegría y felicidad, hace lo que lleva queriendo hacer desde hace meses, sorprendiendo a la comandante. También lo hizo con tanta urgencia porque Jinx le dijo que debe ser feliz y que debe quedarse con Caitlyn. En cierta forma, las dos personas que más ama a Vi le dijeron lo que más quería escuchar. Otra cosa, ¿alguna vez vieron una cárcel con ese tono de color cálido? Todas las cárceles que vimos tienen ese color azul oscuro y frío, como debería ser una cárcel en verdad, un lugar horrible donde estar. Este, en cambio, no es así, ya que no es solo una cárcel para encerrar, es la cárcel que ellas formaron con sus nuevos códigos y promesas. Por eso, casi todo el tiempo que se besan, lo hacen en las sombras de las barras. Aquí hacen ese nuevo compromiso una con la otra. Caitlyn se tarda unos segundos para besarla como su anterior beso, abrazándose, pero es entonces que recuerda su limitación. Se aleja de Vi y acercándose más al muro, quedando en la oscuridad. Y ahí le dice sobre la otra persona que estuvo. Noten algo importante. ¿Ven esta mirada? Ahora vean esta mirada de acá. ¿Ven la enorme diferencia de confianza que tiene aquí? Y acá está asustada y preocupada por la reacción que podría tener Vi. Al acercarse al muro puso en palabras su miedo. Ella no puede empezar algo con Vi sin decirle la verdad. Y aquí, de igual forma que lo hizo Caitlyn, Vi la aleja de ese muro y la libera de la culpa de haber estado con otra mujer, diciéndole I don't fucking care. Y aquí, por fin, ninguna tiene culpa de nada, miedo a nada. Son solo las dos con sus sentimientos reprimidos, explotando. Por eso hasta la canción se intensifica y que se sienten fantásticas, porque es así como se sienten. Es fantástico no tener miedo ni limitaciones y poder estar finalmente con la persona que más soñabas. Aquí ambas sonríen porque lo saben, por fin están juntas y pueden darse este momento y se lo merecen. Algo también que hay que notar es que en todos los abrazos con Vi tenía sus manos en puños, como si tuviera miedo de tocarla por completo. Incluso en su beso meses atrás, ella seguía con sus manos en puño. Acá ya no es así. Vemos la mano de Vi abierta en el cuerpo de Caitlyn. Después del abrazo, la comandante lleva las cosas a otro nivel, sorprendiendo a Vi, y esto es igual que el beso sorpresa de Vi. Ya ninguna tiene miedo a nada. Aquí van a tomar lo que más han querido. Me fascina cómo usan toda la pantalla para el tatuaje de Vi. Esto pasa para mostrar lo gigantesco y casi colosal que es. Caitlyn ve la herida de Vi y su rostro demuestra un poco de tristeza. Esto me lleva a recordar cómo ella corrió a ayudarla cuando fue herida. Y también el lugar donde despierta a Vi, el dormitorio de Caitlyn. Según yo, pasaron día y medio, ya que Jinx solo tiene una bandeja antes que Caitlyn arrastre otra. Y sobre todo, que Vi sí estuvo mal seriamente, ya que se necesitaron 3 doctores para recuperarla, según lo que dice Loris. Entonces Caitlyn la cuidó en algún momento, esperando que despertara. Por estas cosas digo que faltaron capítulos.
Pero sigamos. Ellas se comportan de la manera que son. Caitlyn tranquila y serena, tomándose su tiempo para tocar a Vi, casi como si tuviera miedo de romperla, o tal vez no se cree todavía que esto está sucediendo. Vi en cambio está muy ansiosa y casi desesperada. Bueno, no la culpo. Pensó en ella cada día desde que se separaron y ahora ya no tiene miedos ni culpa. Está completamente liberada para hacer lo que quiera. Y mi parte favorita, este momento de urgencia cuando no puedes abrochar el cinturón. La verdad, sonreí con ellas, porque esa es la alegría del donde con tu pareja pueden tener momentos de risa por sentirse un poco avergonzados, de ser tontos el uno con el otro. Esta sonrisa de las dos lo hace más real por ser apasionado e imperfecto. Caitlyn ríe al verla con tanta urgencia para tocarla. Aquí ella debe sentirse la mujer más deseada del mundo. Los animadores usaron a la perfección los recursos que tenían para que el acto no sea más explícito de lo que ya es. Me refiero a mostrar sus partes íntimas. El desenfoque y planos ayudan que el espectador siempre se sitúe en sus rostros, en sus ojos. Ellos no querían que la atención sea el morbo, sino las reacciones de ella cuando están libres de cualquier culpa, orgullo, odio y miedo. Por eso, el paralelismo con la escena de encontrarse la primera vez. Porque aquí Caitlyn no tiene miedo y desconfianza como acá. Por el lado de Vi no siente odio. Es todo lo contrario, sienten plena confianza y amor. Aquí las dos están en su nueva cárcel, sin muros limitantes, con barreras que son las promesas de que nunca volverán a permitir que el odio les quitara lo que más desean. Esa noche ellas se comprometieron de la forma más vulnerable y apasionada, y este es el simbolismo de la cárcel. ¿Cuál crees que son tus barreras y tus muros? Si te gustó, dale like.